comentaba, mi nombre es Maximiliano Macedo, junto con Marcelo Temperini, el expositor que han presentado anteriormente. Nos dedicamos a esto de lo que son las investigaciones digitales de hace tiempo, desde el año 2008. Y bueno, lo que venimos a comentarle hoy es un poco la experiencia que tenemos práctica nuestra y cómo puede haber diferentes problemas a la hora de investigar estos delitos, tanto en lo que es el tratamiento de evidencia digital, como en lo que es el problema de situaciones nuevas que aparecen con el advenimiento de Internet. ¿Se está escuchando bien? Porque no estoy teniendo retorno. Nítido, lo que pasa es que te apago el micrófono para que no tengas... Bárbaro, listo. Bueno, como mencionaron, trabajo en Asegurarte y bueno, también tenemos diferentes proyectos, lo que fue el botón de pánico, lo que es Odila, Conciencia Digital, donde abordamos diferentes cuestiones. En la parte académica, presentando papers en diferentes congresos, en la parte educativa, donde doy charlas en escuelas, junto con lo que es Conciencia Digital, donde explicamos a los niños y a los adolescentes cuáles son los riesgos que tienen en Internet y cómo esto puede complicarlos y cómo también se está construyendo su identidad digital en un futuro y eso lo puede llegar a traer problemas a la hora de buscar un empleo cuando sean mayores. Bueno, también tenemos esto lo que es el botón de pánico, que es un servicio donde está la tecnología al servicio de la seguridad. Es una herramienta que acá en Argentina está funcionando muy bien y es un poco la presentación de lo que hacemos. Ya yendo directamente a lo que es el tema que hoy nos trae, vamos a hacer una pequeña diferencia entre los delitos informáticos y los incidentes de seguridad. Delitos informáticos, ya sé que hay abogados ahí en el lugar, son los que están tipificados en un código penal. Pero también tenemos los que son incidentes de seguridad, que no están clasificados como un delito informático. Entonces, para nosotros, como consultora, es lo mismo porque lo tomamos igual los dos. Pero quizás la diferencia radica en que uno puede ser juzgado y podría llegar a tener una pena y una condena, y en cambio el otro se tendría que ser tratado y quizás no podría llegar a una condena. Entre los delitos informáticos tenemos dos tipos, los que son puros, delitos informáticos puros que afectan a lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, y tenemos los delitos informáticos que son el medio para cometer otro delito. Ya podría llegar a ser una calumnia, una injuria, una amenaza, una extorsión. Que ahora vamos a ver casos prácticos de cada uno para que tengan bien graficado el problema. Bueno, entre las víctimas que tenemos, personas y organizaciones. Personas que afectan a diferentes cuestiones de su vida y organizaciones que también tienen diferentes afectaciones según la problemática. Problemas para las personas. ¿Qué tenemos? Injurias, amenazas, acoso, hackeos, estafas, espionajes. Tenemos todas esas cuestiones. Fíjense que en casi ninguno tenemos la afectación a lo que es la información, porque una injuria, una amenaza, un acoso, son cuestiones que se realizaban antes por diferentes medios. Ahora tenemos lo que es el medio electrónico, cualquier dispositivo, ya sea alguna red social o un mensaje de texto, un WhatsApp, donde nos permite, a través y utilizando lo que es el anonimato, poder afectar estos derechos en las personas, dificultando la investigación de los mismos. Que después va a ser una de las conclusiones esta de, como hay muy pocas personas que se lo investigan y a este tipo de incidentes van en aumento. Y bueno, es un poco la problemática que hay que abordar a tiempo antes de que esto se vaya de las manos. Entonces, en los que son, por ejemplo, las personas, tenemos consecuencias que pueden afectar a su vida laboral, a sus parejas, a las cuestiones familiares, cuestiones políticas o de reputación. O sea, es muy difícil recuperar una reputación que fue dañada a través de una difamación a través de Internet. Ya que, como todos sabemos, hay una discusión fuerte a nivel mundial de lo que es el derecho al olvido. Y bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, donde estamos nosotros, es algo que está todavía en pañales, por llamarlo de alguna manera. Y realmente nosotros, desde nuestra parte, no va a progresar esa ley porque es una discusión donde Internet, como no está regulado por un buscador, por ejemplo, que es el que facilita el contenido, creemos que no es la solución esto que están planteando del derecho al olvido. Y tenemos consecuencias también para las empresas. Daño a la imagen, pérdida de información, pérdida de clientes
y pérdidas económicas sufridas por, bueno, obviamente la pérdida de clientes o quizás una afectación a alguna estafa bancaria como han mencionado conferencistas anteriores. Bueno, vamos directamente a casos prácticos para que tengan en cuenta más o menos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estas problemáticas. Cualquier duda o algo que me quieran plantear, por favor, José, me hablas ahí por el micrófono o algo que yo explique que quizás no se entienda y lo aclaramos. Así tenemos un poco de feedback. Bueno, pedidos. ¿Cómo nos llegan a nosotros estos casos, estos pedidos? Nos llegan quizás a través de Facebook. Acá una persona me pedía si yo no podía meter un virus en WhatsApp para que borre la imagen que se había difundido. Esta era una imagen de la intimidad de la persona y bueno, y lo que me pedía era si yo podía infectar todos los celulares a los que le había llevado esa imagen y a través de un virus borrarle esa información. Fíjense acá la locura de la gente, primero, que no sabe que es un delito acceder a un dispositivo que no le pertenece, infectarlo, estaría haciendo la modificación, lo que sería cracking, y aparte de que creen esto de que venden las películas que quizás se conectan a los celulares, manipulan información y no queda ningún rastro. Esto es un poco para que vean también las personas, ¿cómo es que se llama? La imagen que tienen en su cabeza de lo que es la investigación de los delitos y bueno, y cómo se trabaja en ellos. Bueno, otro Maxi, disculpa que te moleste, quería saber si nos robaron 2 computadoras, si había forma de rastrearlas por Gmail o algo por el estilo. Bueno, acá esta investigación realmente llegó a buen puerto porque se pudo actuar rápido y se localizaron las 2 computadoras que no tenían ningún software para poder rastrearlas remotamente, sino que lo hicimos a través de lo que fue Gmail, que nos dio información de los IP, justo teníamos información que nos proveyeron los proveedores de internet, porque teníamos unos conocidos ahí, y aparte también nos encontramos en un foro donde estaban vendiendo, en un foro de Facebook, donde estaban vendiendo estas computadoras a un precio fuera de lo común. Que eso también es importante, la inteligencia que hay que tener sobre las distintas redes sociales y conocer un poco el mundo del delito para saber cómo actúan. O sea, por ejemplo, acá en Argentina, gran cantidad de las cosas que son robadas se venden en mercados como estos sitios de clasificados que nadie regula, bueno, se ve, o en grupos de Facebook, donde se agregan distintas personas y venden cosas usadas. Bueno, acá en Argentina se estila mucho este tipo de ventas, así que bueno, realmente pudimos llegar a buen puerto, esta persona fue a encontrarse con la persona que le iba a vender la computadora, fue con la policía y bueno, pudieron capturarlo y obtener las computadoras, donde obviamente también tenían información confidencial, porque era información de una empresa e información académica. Bueno, acá una persona donde le habían robado las fotos y la usaban para injuriarlo, acosarlo, insultarlo, venderla como prostituta a esta persona, y habían puesto diferentes avisos en el celular de la persona donde la llamaban, y entonces obviamente tenía un montón de llamados de personas que desconocía, y bueno, pidiéndole servicios sexuales o agrediéndola. Y acá creo que está la problemática, porque las fotos se le habían robado a esta persona, era una persona que estaba enojada, porque era una expareja, y este era el pedido: quiero que no use más mis fotos, pero a pesar que lo eliminan de Facebook, vuelve a abrir otra cuenta con otro nombre. Este también es uno de los grandes problemas que tenemos y nos enfrentamos hoy en día, ya que si no se encuentra al delincuente, esta persona puede volver a cometer el delito, volver a hostigar a la persona, volver a amenazarla, injuriarla, todo el tiempo, ya que se escuda en esto que habíamos hecho del anonimato, y esto le brinda impunidad, por lo tanto, hace uso de ella para seguir cometiendo este tipo de ilícitos. Y también es un poco triste decirle a las víctimas de que esto es difícil, que a veces no le podemos asegurar el éxito de la investigación, y que quizás si lo encontramos, esta persona no pueda ser juzgada. Eso realmente es muy triste que esté pasando, por eso es muy importante que se realicen este tipo de jornadas, se formen a personas en este tipo de problemas para poder ofrecerle soluciones a la gente. Otro caso también interesante para comentar era uno que nos habían solicitado ingresar a un Facebook para borrar una conversación que había entre 2 personas.
Entre una de las partes nos había dicho, mira, tuve una conversación con tal persona, fíjate si podemos acceder para borrarla. Volvemos acá a la fantasía esta que tienen las personas de que uno al manejar información, al saber de informática, al tener ciertos conocimientos, puede hacer cualquier cosa. Y es acá donde tenemos que hacer escuela y explicarle que si yo accedo a una cuenta de otra persona es un delito, de que esa información va a quedar un registro, un log en los servidores de Facebook y también en la biografía de esa persona, y que si yo accedo a esa persona podría darse cuenta y bueno, y podría llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Y obviamente también esto, dejar claro, es un delito lo que estás cometiendo. Después, sobre el final vamos a mostrar lo que es ODILA, que muestra un poco también cómo están legislados todos los países de Latinoamérica a nivel de delitos informáticos. Pues yo, por ejemplo, digo que es un delito. Un delito es en Argentina el acceso indebido, pero quizás tenemos algunos otros países donde eso no está legislado y bueno, y la práctica puede realizarse lamentablemente. Otro caso, era un mail laboral entre un empleado y un empleador, donde esa prueba iba a utilizarse para un juicio, y el empleador lo que nos pidió es si nosotros podíamos acceder a la cuenta del empleado a borrar ese mail. Volviendo a hacer escuela, explicándole que eso era un delito, que aparte la causa ya estaba judicializada, que las evidencias ya habían sido tomadas, y entonces por más que yo haga desaparecer el mail desde el lugar original de la casilla de correo de esta persona, que era el empleado, el correo ya estaba aportado, ya estaba en la causa, por lo tanto iba a ser válido. Que ahí es donde hay que justificar un poco la integridad de lo que es la evidencia digital, resguardándola adecuadamente. Bueno, algunos casos de particulares. Sí. Este es un caso muy particular, ya que estamos hablando de lo que es el derecho al olvido, porque es una chica que le empezaron se sacaba fotos muy jugadas cuando era adolescente, y lo que pasó fue que se pasó la moda de ser famosa, de seguir sacándose fotos, y quiso volver a ser normal. Esa fue la frase que nos dijo ella. Y lo que lamentablemente tuvimos que decirle es que una vez que uno se expone en internet, que publica su imagen, es muy difícil volver atrás. Y acá es donde tuvo el gran problema que le empezaron a crear perfiles en su nombre, le empezaron a difamar, le empezaron a ofrecer como prostituta y un montón de cuestiones. Y ella lo que nos decía es que quería ser normal, quería volver a conseguir un trabajo en un supermercado, en un lugar como cualquier persona, pero lamentablemente, ¿qué pasaba? Cuando ponían su nombre en internet, quizás tenía un buen currículum, pero aparecían ese tipo de fotos que están viendo ustedes. Están viendo difuminadas para proteger la identidad de esta víctima. Pero lamentablemente esto pasa muy a menudo acá en Argentina y en diferentes lugares, con adolescentes que se sacan fotos, que estas trascienden y que están vinculadas a su nombre. Y que esto lo va a perseguir todo el resto de su vida. Es una difícil gestionar con cada uno de los proveedores, porque acá no tenemos que ir con Google para que filtre las imágenes, sino tenemos que el camino es ir con cada una de las personas que tiene publicada esa imagen y pedírsela que lo baje. Y realmente es un proceso muy tedioso, muy difícil y a veces imposible. Por eso hay que cuidar un poco la imagen y por eso es tan importante capacitaciones en escuelas para desde niños informarles sobre los riesgos que se exponen cuando publican información en internet. Esto también que están viendo acá es tipo el lejano oeste. Fue en un pueblo acá de una provincia cercana a nuestra ciudad, donde colgaron en los distintos postes de luz de la ciudad donde pedían recompensa para saber quién era un perfil de Facebook. Que era un perfil de Facebook que era como justiciero. Lo que hacía era publicar información que le mandaban. Entonces publicaba información sin verificar y escrachaba a un montón de personas y exponía situaciones íntimas de corrupción que quizás no existían, no estaban validadas, pero este perfil exponía todo este tipo de información confidencial y afectaba un montón de derechos de las personas y lo hacía desde el anonimato. Y acá es donde también hay que hacer hincapié
de que fíjense la desesperación de las personas de imprimir algo, pegarlo en un poste de luz para que se sepa quién es la persona que está dañando derechos de otras personas. Y es un poco acá lo de la impunidad que veníamos comentando. Bueno, este es un caso también de una expareja donde la persona se dedicó a arruinarle la vida a esta profesional, que era una docente. Entonces el marido creó distintos perfiles de Facebook y comentó en un montón de lugares de internet cuestiones de la vida privada de esta persona. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Cuando era una profesora de escuela, entonces cuando alguien googleaba su nombre, salían estas imágenes y estos comentarios, por lo tanto terminó en arruinarle su vida profesional, que también es muy difícil de solucionar. Esto también es un caso similar, pero es de un empleado público, donde fíjense el mensaje final: 666 será mi venganza y estoy preparando 666 blogs más. Obviamente desde un mail anónimo se le creaban diferentes blogs, Tumblr, como se está viendo ahí en la imagen, difamando a esta persona y arruinándole su vida profesional. Esto, bueno, seguimos con los casos, vamos a adelantarlos un poco para poder avanzar más en la dificultad de los delitos, de la investigación de estos delitos. Vamos ahora con cuestiones profesionales. Este es un caso muy paradigmático que nos tocó trabajar, porque fíjense el título del diario: hackearon el mail de un médico para estafar a sus contactos. ¿Cómo fue? Esta persona que ven acá es el presidente de la Asociación de Médicos Rurales de Argentina, que vive en un pueblo acá cercano a la ciudad de Santa Fe, donde hackearon su correo electrónico. Su correo electrónico contenía, obviamente, información relacionada a su vida laboral, que era médico, y también contactos privilegiados, porque era una persona, al ser el presidente de la Asociación Argentina de Médicos Rurales, tenía contactos en todo el mundo. Y también tenía en el Drive investigaciones que él realizaba y trabajos académicos. ¿Qué pasó? Lo hackearon, cuando fue con una estafa de phishing, y lo que empezaron después es a realizar estafas a sus contactos, diciéndole que él se encontraba en Inglaterra, que necesitaba tal cantidad de dinero porque había sufrido un accidente y que tenía que depositarlo en una cuenta. Obviamente el canal de comunicación que tenía con esta persona era el correo electrónico y él que tenía su teléfono. Él se entera a los 2 o 3 días, que lo empiezan a llamar diferentes contactos: che, ¿estás bien, Arturo? Porque nos ha llegado un mail que desde tu correo electrónico que necesitas ayuda, que estás en Inglaterra parado con tal accidente. Bueno, algunos lamentablemente cayeron en la trampa, pero el grave problema fue que esta persona no pudo encontrar en la justicia, en las comisarías que fue a denunciar el delito, una respuesta, primero, de lo que le había pasado, y segundo, una respuesta para poder volver a recuperar su cuenta de correo electrónico, porque ninguno de los operadores judiciales o de la policía estaba capacitado para asistir a esta víctima de un delito informático real acá, o sea, de los delito informático real, un delito informático puro, porque estaba afectando la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de su información. Y bueno, lamentablemente nosotros llegamos a este caso 2 meses tarde, y lo único que le devolvió Google fue su nombre, su nickname, y la casilla de correo electrónico vacía, sin contactos y sin un drive. Después, a través de procedimientos que pudimos realizar, pudimos recuperar de su dispositivo, que tenía un dispositivo Android, pudimos recuperar toda su agenda de contactos y algunos mails y alguna investigación, pero no se pudo recuperar el 100% de la información. Pero esto es para que vean, cuando no se acude a tiempo, cuando no se actúa a tiempo en este tipo de incidentes, pasan cosas como esta. Bueno, este es un caso que tuvimos de un periodista, donde habían accedido a sus cuentas, estaba totalmente pinchado, se dice acá, y bueno, este periodista investigaba narcotráfico y diferentes cuestiones,
Y fue un caso muy paradigmático porque fue un caso ideal para nosotros, porque fue el caso donde se daba todo. Se daba todo para que esta persona pueda ser juzgada, la persona que había cometido el delito. Que realmente en la investigación de los delitos informáticos es muy difícil obtener todas las pruebas concretas y que, o sea, inclusive acá había hasta direcciones IP del atacante que daban con su lugar de residencia. Pero, ¿cuál fue el problema? Esta persona, al ser una persona pública, no quería que este incidente trascendiera. Entonces, ¿qué pasó? Decidió ir con todo el informe técnico que le habíamos realizado, reunirse con la persona y decirle de que cese las agresiones para poder llegar a un acuerdo de terminar con esa agresión. Y bueno, para nosotros fue un caso muy resonante porque era uno de los pocos delitos donde se tenía toda la prueba daba con la persona que era el sospechoso, y no se hizo nada, y quedó impune. ¿Pero por qué? Por la necesidad de confidencialidad de la víctima, que hoy en día, por ejemplo, acá en Argentina, el Poder Judicial no hace nada, porque los fallos son públicos, porque todo el mundo, cuando hay una investigación relacionada con tecnología y hay una persona pública, se hace más público el caso. Entonces, realmente fue un caso que a nosotros nos hizo mucho ruido porque fue un caso donde teníamos todas las pruebas para poder juzgar a la persona, y la persona, como eso era un delito de acción privada, la persona decidió no avanzar con las gestiones. Bueno, este es un caso donde se acusaba a un psicólogo de contagiar a sus pacientes con HIV, y que era un psicólogo que atendía a menores, realmente una acusación muy peligrosa, que era falsa también, y era una persona que quería hacerle daño. Seguimos acá. Casos de empresas. Este es un caso también muy interesante porque, fíjense acá, era una empresa de gaseosas de aquí de Argentina, que lo que se había empezado a viralizar eran videos de chicos haciendo bromas, donde decían que tomaban la gaseosa y se descomponían, y como que les agarraba algo que afectaba su salud. ¿Qué pasó? La empresa detectó este comportamiento y decidió dar de baja los videos. El tema es que no se podían dar de baja los videos porque acá empieza a jugarle lo que es la libertad de expresión. Eran primero menores, y segundo que habían hecho un video en forma de broma, pero esto, si se viralizaba, podría haber llegado a ser una amenaza para la empresa. Así que bueno, tuvimos que rastrear el origen de esos videos, tuvimos que analizar un poco acá cómo hablaban estas personas, porque también estaban publicados desde un perfil que no estaba con nombre y apellido, era un nickname. Entonces fue una investigación donde tuvimos que descifrar primero la zona de donde eran las personas. Acá en este video estamos hablando. Descifrar el supermercado, ver los supermercados cercanos a esa zona de donde habíamos detectado que se producían los videos. Tuvimos que detectar también el nickname de este chico, que era un menor. Y después tuvimos que investigar un poco sus familiares y ponernos en contacto con sus padres para explicarle la situación y para que esta persona, de forma voluntaria, dé de baja el video. Fue una investigación muy interesante, que hubo que hacerla muy rápido, ya que si este video se viralizaba iba a tener un fuerte impacto sobre la marca de esta empresa. Este también era un caso donde desde una empresa que manejaba grandes capitales de dinero, se empezó a difundir información confidencial de las personas que actuaban con la empresa. Entonces empezó a decir, mira, tal persona salió con tanto dinero, tal persona salió con tal otro dinero, y bueno, esta venta de información terminó con algunas malas noticias, donde hubo secuestros,
y inclusive robos a estas personas cuando salían del lugar con ese dinero. Pudimos detectar a través de una investigación cómo se filtraba la información, y lo que logramos en esta investigación fue detectar a la persona, pero no pudo ser juzgada. ¿Por qué? Porque esta persona que vendía la información se conectaba a través de una red de un proveedor de servicios acá de Argentina, que tenía un IP pública para un montón de conexiones, que por ejemplo acá en Argentina no tenemos una regulación para los ISP. Entonces un proveedor puede tener dentro de su red un montón de conexiones y no tener identificado a quién le asignó la conexión en cada día. Y esta es una gran dificultad para la investigación. La vamos a ver a posterior cuando veamos cuáles son esos desafíos. Otro caso corporativo donde se amenazaba a la empresa, al gremio y a los capitales extranjeros de que la empresa había una situación muy particular donde los nuevos socios que habían accedido estaban acusados de fraguar distintas cuestiones relacionadas al mantenimiento de las máquinas, y bueno, realmente era una acusación que lo único que quería era generar ese malestar en la empresa. Bueno, se pudo determinar, este empleado pudo ser despedido, este empleado que estaba generando este revuelo, pero como la empresa no tenía políticas de seguridad y no tenía ningún control sobre sus recursos informáticos, no pudo ser despedido con justa causa debido a esa vulnerabilidad que tenía la empresa de no haber tenido las medidas de seguridad previas al incidente. Esto lamentablemente ocurre mucho, y es por ahí la parte mala que tenemos que contar y que debe ser contada de los delitos para que no vuelva a ocurrir. Bueno, ahí hay una captura del mail. ¿Cómo estamos de tiempo, José? ¿Cómo venimos del tiempo? ¿Cómo estamos? 5 minutos. 5 minutos, bárbaro. Bueno, vamos a los desafíos. Bueno, desafío, ¿qué es lo que puede pasar en la investigación de un delito informático? Casos donde se conectan de una IP enmascarada, como el caso que comenté recién. Casos donde se conectan de IP reales, pero el ICP no guarda los datos. O sea, acá en Argentina y en un montón de países de Latinoamérica pasa esto, donde el proveedor de servicios de Internet no guarda los datos de conexión. Por lo tanto, una investigación a veces no puede seguir avanzando por métodos tradicionales debido a esta problemática. Casos donde se conectan de IP reales, el ICP colabora, pero hay una IP compartida. Lo que habíamos comentado acá, el caso de donde se manejaban grandes sumas de dinero, donde todos salían por la misma IP y era una red interna del proveedor de servicios de Internet. Por lo tanto, no tenía un registro de quién había asignado el IP en cada día. Casos donde se conectan de IP reales, el proveedor de servicios de Internet colabora, pero se da con una Wi-Fi pública o abierta. Entonces ahí, ¿qué pasó? Fue un ciber, fue un bar, fue un aeropuerto, fue una terminal de ómnibus. ¿Quién estaba justo en ese día? Hay que revisar cámaras, todos los dispositivos. Realmente un gran problema que dificulta una investigación. Casos donde no es posible obtener el IP porque la empresa privada no colabora. Casos donde el delincuente usa Internet o mensajes desde un dispositivo móvil, desde un chip que compró en el kiosco de la esquina de la casa. Acá, por ejemplo, en la Argentina, hoy en día los chips de 3G se venden libremente y no tienen un registro, o sea, los chips prepagos. Entonces uno tranquilamente puede comprarse un chip, conectarse a Internet desde ese chip, cometer un delito, sacar ese chip, romperlo, tirarlo, y nadie va a tener registro de qué pasó con ese chip. Se está avanzando en la investigación del traqueo del email del dispositivo, pero todavía no hay buenos resultados. Ni hablar que también el dispositivo podría ser robado o podría tener un email falso y no llegar a ningún lado. Caso donde tenemos un domicilio, pero no están los elementos para autorizar el allanamiento, por lo tanto
quizás esa sospecha no puede ser todavía suficiente para autorizar ese allanamiento. Casos donde se allana, se llevan las computadoras y los diferentes dispositivos electrónicos, pero fue mal tomada la evidencia, entonces se rompe la cadena de custodia. ¿Y qué pasa? Cuando llega a juicio eso, el abogado defensor impugna todas las pruebas y las evidencias que había, y por lo tanto esta persona queda libre y lamentablemente sigue impune. Hay un allanamiento, se toma bien la evidencia, pero se hace mal la pericia, entonces esta es irreproducible porque en algún momento se contaminó el material, por lo tanto seguimos con problemas. La pericia sale bien, pero no se encontraron evidencias suficientes para una condena. Esto puede ser quizás producto de algún cifrado que tenía la información, o quizás alguna cuestión de la nube que no se tuvo en cuenta, o quizás el perito no tenía la suficiente experiencia como para poder realizar bien ese procedimiento. Otras circunstancias que pueden pasar: casos donde existe el incidente pero no existe el tipo penal aplicable, por ejemplo lo que se llama acá el phishing puro. En Argentina tenemos tipificado el phishing, pero solamente cuando hay una estafa económica. Por lo tanto, una persona acá en Argentina podría robar usuarios y contraseñas, meterlos todos en una base de datos y venderlo, y no estaría alcanzado por el tema del phishing. Para hacer una diferencia acá, phishing en Argentina se entiende cuando la persona te capta los datos, cuando la persona con tus datos te realiza la estafa, no cuando la persona captó los datos. O sea que la captación ilegítima de datos, que sería para nosotros lo que es el phishing, aquí en Argentina está regulada, por lo tanto, si alguien cae en uno de estos tipos de delitos, no podría ser juzgado. Casos donde existe delito, tenemos la evidencia necesaria y suficiente, pero la víctima decide no realizar la denuncia para proteger su reputación. El caso que comenté del periodista, donde tenía todos los elementos, pero la persona decidió que para conservar su reputación y no hacer público el incidente, no iba a avanzar con la causa. Casos donde el delito existe y se denuncia, pero la evidencia obtenida no fue tomada de acuerdo al debido proceso, por lo que la misma no va a poder ser aportada a un proceso judicial y no es posible volver a tomarla de forma adecuada. Estos son casos quizás de agente encubierto o donde se utiliza seguridad ofensiva para descubrir a la persona. O sea, por ejemplo, sabemos de algunas fuerzas de la ley que utilizan lo que es seguridad ofensiva para descubrir a pedófilos. Pero lamentablemente después esto no puede ser aportado porque la prueba fue obtenida utilizando un recurso ilegítimo, como podría ser quizás un troyano o alguna otra técnica. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Como bien dijimos, la confidencialidad de las víctimas hay que tratar de asegurársela, porque la mayoría de estos incidentes, al afectar derechos de las víctimas, ellas quieren que no se siga difundiendo este incidente. Entonces es una de las principales cuestiones a tener en cuenta. La cooperación entre organismos del Estado, empresas privadas, proveedores de Internet, fuerzas de la ley, otros países. Realmente este es un punto que hay que tener en cuenta. Soluciones rápidas, brindar soluciones rápidas, soluciones precisas a las personas, a las víctimas. Esto es algo que tener en cuenta. El problema de la cifra negra, que no sé cómo estoy de tiempo, pero quería hablar un poquito de lo que es Odila, que la cifra negra, para decirle, es todo lo que pasa, que sabemos las personas que trabajamos en esto, pero que no se denuncia y que no está escrito en ningún lado. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos con algún político, hablar sobre el tema, o un legislador, nos dice, pero acá los delitos informáticos realmente no es un problema porque no hay cifras oficiales, no le pasa a nadie. Fíjate, yo no tengo ninguna denuncia en las comisarías o en la fiscalía sobre estas cuestiones, entonces no le dan la importancia que nosotros creemos debería ser tenida en cuenta. Odila, muy rápidamente, es un proyecto que tenemos con Cristian Borghelo y con Marcelo Temperini, que lo que busca es obtener estadísticas a nivel Latinoamérica de lo que está pasando de los delitos informáticos, para combatir la cifra negra, que esto les comenté. Básicamente la persona accede, tiene un formulario donde dice qué le pasó, si le pasó un phishing, un cracking, un hacking, una suplantación de identidad, una calumnia, una injuria.
dice que le pasó, dice el país de donde es, y le va a entregar un informe donde en ese informe le va a decir si eso en su país es un delito, y si es un delito, qué delito es, y el lugar donde debería ir a denunciarlo. Esto genera también en nosotros una estadística para decir, hay 3 hacking en Guatemala hoy, 5 phishing en Colombia y 6 de difamaciones en Argentina. Entonces nos permite tener un mapa de lo que está pasando y permite elaborar cifras que no son de una empresa privada, sino esto es una organización que no tiene ningún fin de lucro, pero también informar de lo que le pasa, porque generalmente cuando leemos informes como por ejemplo de Symantec, Trend Micro o algunas empresas grandes, siempre valoran las pérdidas de los delitos informáticos en cuestiones económicas. Y acá, como mencioné, hay otros valores, como el honor, la reputación de las personas, hay otros valores en cuentas. Bueno, te genera un informe donde te dice si está tipificado penalmente, cuáles son las recomendaciones, dónde ir a denunciarlo. Esto es lo que te genera DILA, que le queda a la víctima, entonces es una ayuda para la víctima de los delitos para poder tratar de avanzar en la cuestión de poder ir a denunciarlo. Para finalizar, me gustaría quedar con esta frase de Eduardo Galeano, que dice que la impunidad premia el delito, induce su repetición y le hace propaganda. Estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Como para decirle a todos ustedes que estamos vinculados a esta temática, que si no nos ponemos entre todos de acuerdo a trabajar en cooperación, abogados junto a los informáticos, junto a la justicia, junto a los policías, esto va a seguir creciendo, como estamos viendo hoy en día, cada vez más tenemos más tecnología al alcance de la mano, y que si no nos ponemos a perseguir a estos delincuentes, estos delitos van a seguir quedando impunes y van a seguir creciendo. Así que bueno, manos a la obra entre todos, y muchas gracias por escucharme, y quedo atento a cualquier pregunta o sugerencia que quieran realizarme.